el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y miren, Dios siempre venía anunciando el derramamiento de la sangre para que el pueblo estuviera bien. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Tenía que mantener su fe puesta en la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? En la promesa de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Para que el pueblo practicara su fe, para que el pueblo estuviera siempre teniendo presente esta promesa, tenía que derramar sangre, tenían que estar sacrificando un cordero. El que comenzó el sacrificio fue Dios. ¿Y cuando Dios comenzó el sacrificio de un cordero, hermanos? Dios comenzó el sacrificio de un cordero cuando Adán y Eva pecaron. Ellos estaban desnudos, se avergonzaban delante de Dios. Ellos tenían miedo de la presencia de Dios. Y entonces lo que Dios hizo fue mostrarles la solución para ese problema, para el problema del pecado. Porque el pecado provocaba miedo en ellos, provocaba vergüenza. Ellos no podían vivir en la comunión con Dios. Y comenzaron ellos a sufrir todas las consecuencias del pecado. Sí, hermanos. Entonces, como Dios es amoroso y en su amor quería lo mejor para el ser humano, Dios sacrificó ahí un cordero. Y por eso Génesis capítulo 3 verso 21 dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. Hermanos, fíjense que si nosotros no entendemos el sacrificio de Cristo, si no entendemos nosotros por qué Cristo murió, no podemos ser salvos, hermanos. No podemos ser salvos si no entendemos el significado de la muerte de Cristo. Entonces, ¿quién comenzó con el derramamiento de sangre? Dios. Y Dios estableció la muerte del cordero. ¿Para qué cosa? Para que haya salvación, para que haya vida, para que haya comunión, para ser libres de la maldición, para ser libres de la muerte, para ser libres del infierno. Dios establece la muerte del cordero. Pero esa muerte, hermanos, de ese cordero es solo una sombra, es solo un tipo, es solo una figura, es solo un mensaje, es solo una representación de la muerte de Cristo, porque es la muerte de Cristo la que nos da vida eterna. Es la muerte de Cristo la que nos salva. Sí, hermanos. Entonces, ¿qué tenían que hacer las personas? Tenían que sacrificar un cordero, pero siempre con la fe puesta en Cristo. Cristo vendrá y así como este cordero muere, Cristo va a morir pagando la culpa de nuestros pecados. Así como este cordero derrama su sangre, Cristo derramará su sangre. Por eso a través de él vamos a encontrar el perdón de pecados. Ahora, por eso decía, hermanos, que este capítulo 12 de Éxodo es muy importante. ¿Saben por qué? Porque aquí hay un pueblo, el pueblo de Dios. Y Dios tiene como propósito liberarlos de Egipto. ¿Y qué significa la liberación de Egipto, hermanos? Significa que Dios tiene como propósito liberarnos del reino de Satanás. Y miren, en la historia que se nos presenta acerca de cómo Dios está liberando a su pueblo, aparecen ¿cuántas plagas? 10 plagas, ¿verdad? Y estas 10 plagas de alguna manera tocaban al faraón que no quería dejar salir al pueblo. Pero ninguna de estas plagas logró la verdadera liberación. Y al final, ¿qué es lo que Dios propone? ¿Qué es lo que Dios dispone? ¿Qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que Dios ofrece? La muerte de un cordero. ¿Y por qué Dios está haciendo esto? Porque Dios nos quiere enseñar algo. Dios, en primer lugar, nos quiere enseñar, hermanos, que solamente en Jesucristo podemos ser libres del poder espiritual de Satanás. El versículo 1 de Éxodo 12 comienza diciendo: habló pues Jehová a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Dios dice, vamos a iniciar una nueva era, una nueva etapa. Hay un comienzo. ¿Y por qué Dios lo dispone así? Porque Dios, a partir del Cordero, le dará una nueva vida a su pueblo. El pueblo no seguirá más en Egipto. Ellos van a salir al desierto, pero una vez que estén en el desierto, ellos comenzarán a sacrificar, porque el deseo de Dios incluso era ese, hermanos, que salieran de Egipto al desierto para celebrar culto, para tomar el pacto, para centrarse en Cristo, para que ahí también el Cordero fuera sacrificado. ¿Cuál era, hermanos, el deseo entonces de Dios? Que el pueblo disfrutara. Pero para que el pueblo disfrutara tenía que salir al desierto y ofrecer sacrificio. Por eso no fue la voluntad de Dios que el pueblo saliera con las manos vacías. Dios proveyó los animales para el sacrificio, para que el pueblo estuviera en el desierto. ¿Y qué era, hermanos, lo que iba a mantener a Israel en el desierto, a pesar que en el desierto no hay vida? A pesar de que ahí uno no puede sobrevivir. Ellos van camino a la tierra prometida. Saben, si ellos se mantienen en el pacto, sacrificando, ellos van a llegar hacia la tierra prometida. Dios los va a sostener a través del Cordero, a través del sacrificio, a través de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra fe en Jesucristo, hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Somos una nueva criatura. Todo comienza a ser diferente. Y tal vez usted se ponga a pensar, es que mis enfermedades, es que mi pecado, es que mis debilidades, es que todo lo que sufro, todo lo que padezco. Tal vez si usted comienza a analizarse, va a encontrar muchas cosas negativas. Pero cuando usted se aferra a Jesucristo, Dios va a hacer la obra en su vida y su vida va a cambiar. Su vida va a ser diferente. Aún en sus luchas tendrá victoria. Aún en sus problemas usted verá la mano de Dios moviéndose para actuar en milagro en su vida, pero tiene que creerlo. ¿Cuál es el error de los seres humanos? El error nuestro es que tenemos muchos problemas y los queremos resolver nosotros. Es que tenemos muchas dificultades y esas dificultades entonces nos hunden a una vida de sufrimiento, a una vida de miseria. Ese es el error, hermanos. Pero también hay otro error. Hay personas que definitivamente han prosperado en la vida de muchas maneras. Y esa prosperidad que tienen en la salud, en las finanzas, en la fama y en el poder, les lleva a pensar que no necesitan ya más de nada. Aun cuando en su interior no tienen paz, aun cuando en su interior no son felices. Entonces, si usted está pasando por tiempos de dificultades de manera espiritual, en lo físico, en lo material, en sus luchas, pues Dios quiere obrar de manera milagrosa, pero lo va a hacer con el Evangelio. Lo va a hacer por medio de Cristo. ¿Cuántas personas dicen, yo no me congrego o yo ya no busco más practicar mi fe porque no puedo, tengo muchos problemas, tengo muchas debilidades, fallo a menudo? Y las personas piensan entonces que no hay solución para ellos. La solución para tu vida es Jesucristo. Por eso lo único que tú tienes que hacer es aferrarte a Él, poner tu fe en Él, y Dios va a obrar de manera milagrosa. Hermanos, en el versículo 4 y versículo 5 de Éxodo 12. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjense, hermanos, les repito lo que dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel y dile: en el 10 de este mes tómense cada uno un cordero según las familias
de los padres, un cordero por familia. Y llama la atención, hermanos, un cordero por familia. O sea, según las familias que sea el cordero. Incluso que el cordero sea según el comer de cada persona. Pero que baste el cordero. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Cristo es suficiente para nuestras vidas. Tómese el cordero según las familias. Tómese el cordero según el comer de cada persona. O sea, que nadie se quede sin comer. Que nadie se quede con hambre. Que todos sean saciados. Que todas las familias sean saciadas. Que las personas sean saciadas. Dios está revelando algo. El sacrificio de Cristo es la respuesta para nuestra vida. El sacrificio de Cristo es la respuesta para nuestras necesidades. Hermanos, nuestros problemas principales son espirituales. El diablo que esclaviza a las personas. El pecado que también mantiene sujetas a las personas a una vida opuesta a Dios. La muerte que se sufre no solamente en lo físico, sino una separación con Dios. Y también como consecuencia de ello vienen necesidades, hay hambre, hay enfermedades, hay dolor. Las familias sufren en este tiempo. Mire, no importa cuál sea su situación, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en todo, en su vida, Cristo es la solución. Ponga su fe en Jesucristo. Dios no puede bendecirle si usted no toma a Jesucristo. El único medio de Dios para que usted sea bendecida, sea bendecido, es Jesucristo. Hermanos, por ejemplo, la oración, la adoración, todo lo que nosotros hagamos como culto a Dios, no es fundamentalmente un medio. No, el medio es Jesucristo. La oración, la adoración, todo lo que hagamos a Dios tiene sentido si lo hacemos por medio de Jesucristo. Cuando pensamos en las religiones hay diferentes medios para llegar a Dios. Y ese es el problema de las religiones. Que las religiones no se enfocan en Jesucristo, sino que se enfocan en otros medios. Y entonces las religiones vienen a ser falsas, porque el único que nos relaciona con Dios es Jesucristo. Entonces, número 1, en Cristo hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Somos una nueva criatura y vamos a ir cada día disfrutando esa nueva vida de acuerdo a nuestro caminar en Cristo. En segundo lugar, Cristo es nuestra verdadera satisfacción. Él satisface nuestra vida. Él es suficiente. Él es lo único que necesitamos, hermanos, para que estemos bien. En el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo es el cordero? Perfecto, un animal perfecto. El sacrificio de Cristo, hermanos, es perfecto. Está completo. Él dijo: consumado es. No le hace falta nada. Hermano, hermana, entendamos esto así. La salvación es totalmente la obra de Cristo. Usted y yo no nos salvamos por nosotros mismos. No nos salvamos por nuestras obras. No le hace falta nada a nuestra salvación. Por eso Cristo en la cruz dijo: consumado es. Consumado es. Todo está hecho. Y Dios mismo desde el cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no puede complacerse directamente por nosotros. Dios se complace de nosotros, pero por medio de Cristo. Pero es algo que ya poseemos, es algo que ya tenemos. Mire, le voy a decir esto así. Cristo vino y tomó nuestros pecados y los puso sobre Él. Y fue a la cruz y llevó todos los pecados. ¿Y qué hizo Dios? Aunque Él no pecó, lo trató como pecado. Lo trató
como si hubiera pecado, porque toda la ira, todo el castigo cayó sobre Cristo. Y de repente Dios nos mira a nosotros, una vez que hizo el sacrificio Cristo, y nos encuentra sin pecado y sin culpa. Pero claro, cuando confesamos el sacrificio de Cristo. ¿Qué hacían, hermanos, en el sacrificio? El sacerdote ponía las manos sobre el animal. Y después de que ponían las manos sobre el animal, lo mataban. Porque era una señal de transferir todo el pecado al animal. Todo el pecado pasaba sobre el animal. Y otro que no era sacrificado era llevado fuera del campamento y lo separaban, lo apartaban. Y todo esto Dios lo pedía porque estaba diciendo: sobre Cristo irán, sobre el Cordero irán todos sus pecados. Y Él cargará con sus pecados hasta la cruz, y en la cruz derramará su sangre para que sus pecados queden pagados. El animal será sin defecto, macho de un año. El sacrificio de Cristo es perfecto, hermanos. La ofrenda es perfecta. El sacrificio de estos animales, bueno, habla de perfección, pero de todas maneras es una figura. Los sacerdotes, para poder llegar hasta el lugar santísimo y sacrificar el animal en el templo, tenían que purificarse. Tenían que ofrecer primero sangre por ellos, porque si no, el sacrificio no iba a ser aceptado y además iban a morir allá en el lugar santísimo. Cristo es el sacerdote, Cristo es la ofrenda. Él es el sacerdote y Él es el Cordero. Como sacerdote es perfecto, no pecó, no necesita sacrificio para Él. Como ofrenda Él es perfecto porque Él es sin mancha, sin pecado. Y ahí está, hermanos, el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Quiero decirle que aunque usted trate de hacer todo de manera perfecta para salvarse, aunque usted se esfuerce para salvarse por sí misma o por sí mismo, si usted no pone su fe en Jesucristo, usted no se salva. Porque continuará siendo imperfecta, continuará siendo imperfecto. Lo que tiene que hacer es solo poner su fe en Jesucristo y disfrutar de la salvación. Hermanos, en el versículo 7 de Éxodo 12, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Miren, aquí hay algunos datos que nos ayudan a entender el mensaje. Una vez que el cordero fue sacrificado, se marcan los postes y también el dintel de la casa. O sea que la puerta de cada casa que tuviera la sangre podía identificarse precisamente por la sangre. ¿Y por qué razón, hermanos, se pide eso? Por lo que dice el versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Pascua significa pasar por alto, saltar. Eso es Pascua, pasar por alto.
Entonces cuando el ángel pasaba, sí, cuando el enviado pasa a traer juicio y ve una puerta marcada con sangre, el ángel continúa, el ángel avanza. Sí. Donde no hay sangre, ahí hay muerte. ¿Y qué provoca la muerte? Tristeza, tragedia. Todo lo que la muerte provoca, lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? El único que puede salvarles de la muerte es Cristo. ¿Cómo se obtiene la vida, hermanos? A través de Jesucristo. Y las otras cosas que se mencionan acá, en el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Miren, hermanos, comer hierbas amargas y pan con levadura, porque también se está mencionando a Cristo en el pan. La levadura es vanidad. La levadura infla. Y cuando se come usted un pan con mucha levadura, lo está masticando y parece que no mastica nada, se le hace nada, ¿no? Si usted agarra un pan inflado y le corta un pedazo y lo amasa, ¿qué queda? Muy chiquito, ¿va? Porque está inflado. El pan sin levadura tiene que ver con Cristo, quien es santo, quien es perfecto. Y al comerlo, entonces tenemos vida, recibimos sustento. Entonces, por eso la sangre que está ahí en las puertas es Cristo quien salva de la muerte. El pan que se come es Cristo quien es el pan de vida y se acompaña con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque las hierbas amargas recuerdan nuestro pecado. Ahí se hace conciencia sobre el pecado y solo Cristo puede resolver nuestro problema espiritual. Imagínense lo que implica, hermanos, comer hierbas amargas. Imagínense todo lo que provocan las hierbas amargas en uno. ¿Y quién se alimenta de hierbas amargas? Nadie. Pero Dios está diciendo, recuerden su pecado. Su pecado no les da satisfacción. El pecado no les permite disfrutar. El pecado no les sacia. El pecado no les da vida. El pecado no les puede sostener bien. La respuesta para su vida es Cristo. Coman a Cristo, participen de Cristo. Y es así, hermanos, como Dios les dice también. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, la Pascua de Jehová. ¿Por qué Dios les dice eso? Porque ellos deben estar listos para salir. Porque llega el momento de la liberación. Comerán el cordero, comerán el pan sin levadura, pondrán la sangre en las puertas y llegará el tiempo de la liberación, porque los primogénitos de los egipcios morirán, seres humanos y animales, y ahí se manifestará la verdadera liberación. ¿Y saben qué pasó? En efecto, el faraón dejó salir al pueblo porque no soportó el juicio de Dios. Hermanos, solo la sangre de Cristo nos puede liberar del poder de Satanás. Solo la sangre de Cristo nos puede liberar del pecado. Solo por Cristo podemos tener la salvación, podemos tener la vida. Y este sacrificio de Cristo es perfecto, es suficiente. Y en Cristo tenemos un nuevo comienzo. La pregunta entonces es, ¿usted tiene la salvación? ¿Usted tiene vida eterna? Si no tiene vida eterna, si no tiene salvación, sigue todavía en esa vida vieja, en esa vida pasada. ¿Y cómo es esa vida pasada? ¿Cómo es esa vida vieja? Una vida en la naturaleza de Adán. ¿Y cómo es la naturaleza de Adán? Es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, una naturaleza, una condición de vida, un estado de vida bajo pecado, bajo maldición, bajo condenación. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron contra Dios y quedaron bajo esa maldición, bajo ese pecado, bajo el poder de Satanás, quedaron separados de Dios. Ahí
sufriendo por causa del pecado. Pero hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio, y es en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, tiene una vida nueva, una vida salva, tiene vida eterna. Hay verdadera satisfacción, verdadero sustento, y usted podrá disfrutar siempre de Dios hasta el día de la segunda venida de Cristo. La solución, hermanos, es Cristo. Solo por medio de Cristo tenemos la salvación. Termino leyendo dos partes de la Biblia. Primera de Corintios 5, 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hoy aquí tenemos, hermanos, pan. Tenemos en la mesa pan, que representa el cuerpo de Cristo. Pero también tenemos aquí frente a nosotros, hermanos, una copa con jugo de uva, que representa la sangre de Cristo. Hoy podemos recordar entonces la sangre del cordero que fue sacrificado en Egipto, para que el pueblo tuviera la salvación, la vida, la liberación y todas las bendiciones de Dios. Hoy podemos recordar a Cristo, quien derramó su sangre, hermanos, en la cruz. Porque miren cómo dice Juan 1, 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan el Bautista dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ¿quién? Jesús, nuestro Cristo. Hoy entonces, con el jugo de uva, recordamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo. Y hoy tenemos también, hermanos, pan. Y con el pan recordamos que Cristo es el único que nos puede dar la verdadera vida. Pongamos nuestra fe en Jesucristo para recibir la salvación, para disfrutar siempre de Dios. Y permanezcamos, hermanos, siempre en el Evangelio, para que el Evangelio vaya tomando lugar en nuestras vidas, y de esa manera nosotros podamos siempre, siempre estar disfrutando de Dios a través de Cristo, todas las promesas, todas las bendiciones. Lo más importante es creer. Lo más importante no es usted, no es su conducta, no es su comportamiento. Lo más importante principalmente es creer en Cristo. Lo otro vendrá después. Va a cambiar su vida, su manera de ser, verá las cosas de manera diferente, pero eso será a medida que se aferre al Evangelio. Hoy Dios le invita para que usted coma del Cordero, para que hoy coma del pan sin levadura. Dios le invita hoy para que usted marque su vida con la sangre de Cristo, para que marque todo su ser con la sangre de Cristo, y así entonces tenga vida eterna. Reciba la salvación, para que así reciba la liberación del poder de Satanás, la liberación del pecado, para que así tenga hoy también poder sobre la muerte, tenga vida eterna. Y saben, hermanos, comenzará a tomar lugar en usted el Evangelio, y todo en su vida será bendiciones de parte de Dios. Y será esa mujer y ese hombre que, a pesar de todo lo difícil que vive en la vida, va a estar disfrutando siempre de Dios, por una sola razón: porque usted está en Cristo. Aún esos problemas difíciles serán tiempos de bendición. Aún todo difícil serán momentos de mucha alegría.